Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Deidades que regresan. Capítulo 11. Deidades que regresan. La hora del almuerzo en el Hostess of Fertility estaba en pleno apogeo. Sir se movía entre las mesas repletas con gracia practicada, balanceando platos de comida humeante mientras entregaba los pedidos a los clientes hambrientos. Los sonidos familiares de los vasos tintineando, la conversación alegre y la risa estruendosa de Mia llenaban el comedor. «Aquí está su pasta, señor», dijo Sir con una brillante sonrisa mientras dejaba un plato. Estaba a punto de preguntarle si necesitaba algo más cuando sintió el primer temblor. Los vasos de las mesas empezaron a vibrar. Las conversaciones se apagaron mientras los clientes, confundidos, miraban a su alrededor. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien nervioso. El temblor se intensificó rápidamente. Los platos se estrellaron contra el suelo y las mesas se tambalearon violentamente. Se oyeron gritos mientras el edificio gemía amenazadoramente a su alrededor. «Todos tranquilos». La voz autoritaria de Mia atravesó el pánico. «Métanse debajo de las mesas y griega». Un estruendo ensordecedor le interrumpió cuando algo enorme atravesó la pared frontal. A través de la nube de escombros, Sir vio ojos rojos brillantes y colmillos relucientes. Un monstruo tipo lobo había entrado a la fuerza en el restaurante. En un instante, las camareras reaccionaron. Ryu Leon se quitó el delantal con un movimiento fluido y sacó una cuchilla oculta de debajo de su falda. Lunoire comenzó a ponerse guantes con placas de metal. Chloe sacó un cuchillo. Anya comenzó a armar su bastón plegable con una punta afilada. «Señora, lleva a los civiles al sótano», gritó Mia mientras saltaba sobre la barra. Su enorme figura irradiaba un poder que Sir no había visto desde los días de Mia como capitana de la familia Freya. El lobo soltó un rugido atronador y se abalanzó sobre el grupo de clientes aterrorizados más cercano. Ryu se movió como un rayo y su espada destelló mientras interceptaba el ataque del monstruo. El impacto sacudió el edificio, pero ella se mantuvo firme. «Por aquí. Rápido», gritó Sir, ayudando a los clientes a ponerse de pie y guiándolos hacia las escaleras del sótano. Podía oír a más monstruos chocando contra el edificio desde distintas direcciones. «3 perros del infierno vienen a través de la cocina», gritó Chloe, enfrentándose a las bestias. «Un minotauro irrumpe por el muro este», informó Lunoire, moviéndose ya para interceptarlo. El aire crujió cuando Mia soltó un puñetazo que hizo que el lobo volviera a salir por el agujero que había creado. Pero ya estaban llegando más monstruos. «Lleven a esa gente bajo tierra ahora», ordenó Mia moviéndose para atacar al grupo de monstruos más fuertes. Sir condujo al último grupo de clientes hacia un lugar seguro cuando escuchó el grito de una niña. Una niña se había separado de su madre en el caos y estaba paralizada de miedo mientras un perro del infierno se acercaba a ella. Sin dudarlo, Sir agarró una pata rota de la mesa y la arrojó a la cabeza del monstruo. El proyectil le dio en el ojo, lo que provocó que gritara y dirigiera su atención hacia ella. «Corre al sótano», gritó Sir a la niña. La niña salió corriendo cuando el perro del infierno se abalanzó sobre Sir. Un destello de acero interceptó a la bestia. Cuando Ryu pareció materializarse entre ellos, su espada atravesó el cuello del monstruo de un solo golpe. «Los civiles están a salvo», informó Sir mientras cerraba de golpe la pesada puerta del sótano. «Bien», gruñó Mia mientras golpeaba a los monstruos con sus propias manos. «Prepárense para más monstruos». Los antiguos aventureros formaron un círculo defensivo alrededor de la puerta del sótano mientras aullidos y rugidos resonaban en todas direcciones. El comedor de la anfitriona de la fertilidad se había convertido en un campo de batalla. Sus camareras ahora eran un muro de acero entre los monstruos y sus aterrorizados clientes. Mientras estaba de pie con sus compañeras de camarera, Sir sintió una lucha interna que no tenía nada que ver con los monstruos que las amenazaban. Con cada segundo que pasaba, a medida que más monstruos entraban en el restaurante, sentía la creciente tentación de desprenderse de todo. Lo que era ahora ya no era solo una forma de pasar el tiempo o un pasatiempo, se estaba convirtiendo en algo más.
algo que alguna vez ella se había burlado de considerar inferior a los dioses, especialmente cuando deidades poderosas e influyentes como el dios principal del panteón griego, Zeus, habían estado fingiendo ser mortales. Ahora, después de pasar varios años como camarera mortal, pudo comenzar a comprender por qué tantas deidades interactuaban con los mortales en igualdad de condiciones, dejando de lado su superioridad natural como deidades. Más monstruos comenzaron a llegar a pesar de que los antiguos aventureros los habían masacrado. Muchos monstruos heridos murieron al ser pisoteados por otros monstruos, ya que los antiguos aventureros no habían perdido sus habilidades de combate a pesar de haberse retirado de su antigua ocupación. Debería intervenir, pensó Sir con creciente cautela, ya que los monstruos no eran lo suficientemente poderosos ni numerosos como para amenazar a sus compañeros de trabajo, pero los primeros signos de agotamiento comenzaban a manifestarse. Movimientos más lentos, respuestas más aburridas al peligro, etc. En realidad, podría acabar con esta amenaza al instante. Sus poderes limitados acabarían rápidamente con estas criaturas. Por desgracia, suspiró Sir, había una muy buena razón por la que a las deidades se les prohibía usar sus poderes. Oh, aquí está el informe de hoy sobre las actividades del gremio, dijo Roiman Mardell, el jefe del gremio de aventureros y una de las personas más poderosas de Horario. En resumen, no ha sucedido nada inusual. Ouranos tomó de Roiman una carpeta de varios cientos de páginas llena de palabras y gráficos. Lo que a una persona normal le habría llevado varias horas simplemente hojear o varios días digerir su contenido correctamente, Ouranos lo hizo en segundos hojeando la carpeta. Roiman, celoso, miró a su dios patrón con envidia. No importaba lo parecidos que se parecieran los dioses a los mortales, había una diferencia insondable, especialmente cuando sus poderes no estaban restringidos. Deseaba tener las mismas habilidades que Ouranos. Si tuviera las habilidades de un dios, la difícil tarea de administrar el gremio de aventureros sería pan comido. Puedes lograr las mismas hazañas si asciendes, respondió un desconcertado Ouranos mientras dejaba la carpeta y miraba a Roiman. De ninguna manera. Imposible. Roiman agitó la mano. Preferiría morir antes que intentar ascender. Es cierto, se rió Ouranos. No solo hace falta talento y trabajo duro, sino también la oportunidad adecuada. Sin embargo, incluso con los tres, sigue siendo casi imposible que sea raro ver a un mortal ascender a la divinidad cada pocos siglos. Me sorprende que alguien haya podido convertirse en mortal no hace mucho tiempo, se quejó Roiman al recordar el impactante suceso. Siempre había pensado, como tantos mortales, que los dioses siempre han existido desde siempre. Todo tiene una vida útil, incluso nosotros, los poderosos dioses, se rió entre dientes Urano. Es solo que nuestra vida útil y nuestros límites son tan diferentes a los de los mortales que no puedes imaginar que haya cosas que ni siquiera nosotros podemos hacer. ¿Qué hay más allá incluso de los dioses?, preguntó Roiman con curiosidad. Los viajes en el tiempo. Alterar el pasado o viajar al pasado es un ejemplo de ello. ¿En serio? Roiman miró incrédulo a su dios patrono. Bueno, Urano se frotó la barba. Son individuos capaces de hazañas de las que los dioses son incapaces, se les llama magos verdaderos por su habilidad para lograr lo que es magia verdadera. De repente, la habitación empezó a temblar. Roiman se agarró a una estatua cercana para no caerse. Se giró para mirar a Ouranos con incredulidad mientras la habitación comenzaba a tambalearse aún más. El temblor se hizo más grave a medida que pasaba el tiempo, y eso solo hizo que la conmoción de Roiman aumentara. Los terremotos habían sido un fenómeno común o raro según en qué parte del mundo vivieran, pero los terremotos que ocurrían en Horario deberían ser imposibles. Si lo eran, entonces algo había salido terriblemente mal. Si Roiman se sorprendió, entonces Ouranos podría haber sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral si tal cosa fuera posible para los dioses. Antes de que pudiera suceder tal evento, que normalmente mataba a muchos mortales, la biología divina del cuerpo de Ouranos entró en acción para evitar que cualquier obstrucción bloqueara su corazón o cerebro. Imposible, murmuró Ouranos en estado de shock, ya que sabía que un terremoto no debería ser posible. Una actividad sísmica que pudiera causar la construcción del edificio no debería ser posible.
Simplemente no podía. Su expresión se oscureció cuando el temblor comenzó a alcanzar la magnitud que podría amenazar la existencia de Horario como ciudad. Los poderes divinos, que fácilmente podrían arrasar una ciudad entera con facilidad, salieron disparados de Uranos. El temblor comenzó a debilitarse por un momento, y parecía que el terremoto podría llegar a su fin cuando el temblor estalló nuevamente. Los sellos no se romperán bajo mi vigilancia. Rugió Uranos mientras más energía divina explotaba desde su cuerpo. El temblor, que estaba a punto de hacerse más fuerte, de repente se detuvo como si se enfrentara a una fuerza más poderosa. En respuesta, el temblor se detuvo momentáneamente antes de comenzar a hacerse más fuerte. Esto solo enfureció a Urano. Más energía divina brotó de su cuerpo. La pelea continuó mientras un lado fue reprimido por un segundo antes de responder con más fuerza. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó un alarmado Roiman al ver que el dios de su patrón comenzaba a sudar incluso cuando Uranos vertía más energía para suprimir los terremotos. «Ahora no, Roiman. Estoy un poco ocupado ahora mismo», gruñó Uranos mientras más energía divina brotaba de él y concentró su mente para evitar que el temblor empeorara. «Gaia, no romperás los sellos que te reprimen tan fácilmente». El temblor comenzó a debilitarse drásticamente y como si intentara una última resistencia, la habitación se sacudió fuertemente, mucho más fuerte que nunca antes. Luego el temblor se detuvo por completo. Roiman corrió rápidamente hacia Uranos y atrapó al dios que se desplomaba. «Gracias», murmuró Uranos mientras Roiman ayudaba al dios a subir a su trono. «Señor, ¿qué tan grave es?», preguntó Roiman muy ansioso. Urano hizo una pausa para recuperar el aliento. «Este es el peor ataque a las focas en siglos». Roiman empezó a temblar de miedo y su corazón latía a una velocidad que no era posible para alguien de su edad. El miedo se apoderó de él y el maestro del gremio se desplomó en el suelo. Los sellos siguen intactos, dañados, pero siguen funcionando bien. «Gaia no podrá tomar el control y recuperar el control sobre las leyes del mundo», respondió Uranos secándose las cejas sudorosas. Roiman suspiró aliviado. «Los sellos que impiden que Gaia influya en el mundo todavía se mantienen, pero no se puede decir lo mismo de los que contienen al engendro de Gaia, monstruo. La mayoría de ellos han sufrido diversos grados de daño. Los monstruos deberían estar llegando en masa a la mazmorra de Horario». El maestro del gremio, que estaba a punto de relajarse, se sintió como si lo hubieran sacado de un pozo de fuego y lo hubieran arrojado a la condenación eterna del infierno. «Prepárese para movilizar las reservas y comiencen a llamar a todos los aventureros que están retirados. La mazmorra se inundará de monstruos y, si no sabemos nada, Horario se inundará de monstruos que saldrán de la mazmorra». Oh, Shiro y Rin apenas se inmutaron por el temblor. Habían nacido y crecido en Japón, una nación insular que sufría decenas de terremotos de distintas magnitudes cada año. Para ellos, todo era pan comido. No se podía decir lo mismo de la familia Ishtar. Muchos nunca lo habían experimentado en sus vidas. Gritaban de miedo y no sabían qué hacer. El mundo podría acabarse para ellos. Aquellos que habían oído hablar de los terremotos eran pocos, ya que experimentar un terremoto de primera mano era otra historia. Congelados por el shock, no sabían cómo responder. Algunos de los miembros de la familia Ishtar que habían experimentado terremotos antes comenzaron a guiar rápidamente a sus compañeros de familia sobre qué hacer. Arturia permaneció de pie pero frunció el ceño con disgusto porque el temblor no era natural. La fuerza del temblor se hizo más fuerte y luego disminuyó de forma impredecible. Esto hizo que Rin se preguntara qué estaba pasando. En su mente, no se trataba de un terremoto natural. Tenía que haber sido causado por factores artificiales. Los terremotos son el resultado de que los sellos que encierran a Gaia se están debilitando, dijo Merlin. Shiro estaba a punto de preguntar más sobre el tema cuando sintió un sello que le habían colocado antes de descender de Tenkai. Una restricción impuesta a todos los dioses antes de que se les permitiera poner un pie en el mundo mortal para evitar que los dioses abusaran de sus poderes divinos. Fue como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros cuando sintió que los inmensos poderes que hacían que los dioses fueran adorados y temidos regresaban. Aquí Uranos.
Levantaré temporalmente la restricción de los poderes divinos para el futuro previsible. El terremoto de ahora no fue natural, sino provocado por Gaia al intentar liberarse de las ataduras que la retenían. Una voz habló en la mente de Shirou. Miró a su alrededor y vio que solo los otros dioses en la habitación habían escuchado la voz. Parecía que los mortales no habían escuchado la voz, ya que los guardaespaldas mortales de la familia Ishtar fuera de la habitación no parecían haber sentido nada fuera de lo habitual. Para aquellos dioses y diosas jóvenes que no saben sobre Gaia, les sugiero que consulten a sus superiores sobre los detalles. La voz rápidamente comenzó a desvanecerse y Shirou se volvió hacia los demás en la habitación. Entonces, ¿en qué se diferencia la Gaia de este mundo de la que yo conozco? Preguntó después de enterarse de cómo habían restringido a Gaia y de la fuerza de supresión de Gaia no hace mucho tiempo. Mucho, gruñó Rin mientras se masajeaba la sien y sentía que le iba a doler la cabeza. La Gaia que conocemos era más bien una madre enfadada que rara vez castigaba a la humanidad con calamidades naturales o con sus creaciones. La Gaia de este mundo está decidida a extinguir a la humanidad, algo que se evitó durante la guerra de los monstruos. Muchos espíritus divinos se aliaron con la humanidad para derrotar a Gea y sus hijos, agregó Merlin. La expresión de Arturia se ensombreció. No sin grandes sacrificios. Muchos espíritus divinos sufrieron heridas paralizantes o murieron. Millones de humanos y otras razas perecieron. Fou, normalmente alegre, gritó en tono triste. La atmósfera solemne que se estaba desarrollando se rompió rápidamente cuando Shirou escuchó una explosión seguida de una voz retumbante. Ja ja ja. Por fin yo, Ares, el dios de la guerra, puedo luchar sin restricciones. Hijos míos, ha llegado la hora de la guerra. Oh. Los monstruos seguían entrando por todas las entradas y su número parecía infinito. A pesar de sus impresionantes habilidades de combate, incluso los antiguos aventureros de alto nivel tenían sus límites. No eran solo bestias comunes y corrientes. Muchas mostraban signos de evolución mucho más allá de lo que debería ser posible fuera de los pisos más profundos de la mazmorra. Se están volviendo más fuertes. Gritó Noire mientras apenas lograba desviar el ataque de un minotauro que se movía con una velocidad y precisión imposibles. Los músculos de la bestia se tensaron con un poder sobrenatural y sus ojos brillaron con cruel inteligencia. La espada de Ryu destelló en arcos mortales mientras derribaba monstruo tras monstruo, pero incluso sus excepcionales habilidades estaban siendo puestas a prueba. Estas criaturas están coordinando sus ataques. Evitó por poco ser flanqueada por un par de Elongs que se movían en perfecta sincronización. Mia Grande siguió manteniendo el centro, su enorme figura y sus devastadores golpes crearon una zona de relativa seguridad a su alrededor. Pero incluso la famosa ex capitana de la familia Freya mostraba signos de tensión. Algo está muy mal aquí, gruñó mientras aplastaba a un monstruo tipo lobo particularmente grande. Estas no son bestias de mazmorra normales. Un estruendo enorme atrajo su atención cuando parte del techo se derrumbó. A través del agujero descendió algo que le heló la sangre. Una especie mejorada, un monstruo que había evolucionado más allá de sus limitaciones normales. Su enorme cuerpo serpentino se enroscó en varios pisos, con escamas que brillaban como obsidiana pulida. Sus ojos rojos brillaban con inteligencia malévola mientras inspeccionaba la habitación. Una serpiente negra mejorada, suspiró Ryu, apretando más el agarre de su espada. Esas criaturas no deberían poder escapar de la mazmorra. La serpiente atacó con una velocidad aterradora, sus enormes mandíbulas eran lo suficientemente anchas como para tragarse a varias personas enteras. Los antiguos aventureros se dispersaron, pero el ataque de la bestia fue solo una finta. Su cola giró rápidamente, atrapó a Lunoire y la hizo estrellarse contra una pared. Lunoire. Gritó Anda, corriendo a ayudar a su camarada caído. Empezaron a aparecer más especies mejoradas. Minotauros mutados con crecimientos cristalinos que sobresalían de sus cuerpos, perros del infierno envueltos en llamas fantasmales, monstruos que no tenían nada que hacer en la superficie. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Un grito desgarrador atravesó el caos. Chloe había sido sorprendida por un ataque ultra rápido de lo que parecía ser un ciervo espada evolucionado.
Las astas de la bestia, que ahora parecían cuchillas afiladas como navajas, habían atravesado sus defensas y le habían dejado un profundo corte en el brazo. Sir observó desde su posición cerca de la puerta del sótano cómo sus colegas luchaban con todas sus fuerzas. Mientras observaba a Chloe tambalearse hacia atrás, con la sangre manando de su herida, recibió el mensaje telepático que Ouranos había enviado a todas las deidades de Horario. Todos, cierren los ojos, ordenó Sir, con una voz tan autoritaria que hizo que incluso los monstruos se detuvieran un momento. Los ojos de Mia se abrieron de par en par al reconocerla. Hagan lo que ella dice, gritó a los demás, apartando la mirada. Lo siento mucho, todos, susurró, cerrando los ojos, si se revelaron traicionados después de esto. El maná explotó hacia afuera de su cuerpo, vaporizando instantáneamente a varios monstruos cercanos. Su uniforme de camarera brilló y se transformó en una túnica blanca suelta adornada con hilos dorados. Su cabello gris se volvió blanco plateado y sus ojos comenzaron a brillar con divinidad. Señorita Freya, jadeó Ryu, casi dejando caer su espada por la sorpresa. La diosa sonrió con tristeza a sus compañeros de trabajo antes de centrar su atención en la serpiente negra mejorada. Con un gesto, unas cadenas de luz se materializaron y envolvieron a la criatura. Otro movimiento de su mano y la serpiente se desgarró, disolviéndose su cuerpo en partículas doradas. Los monstruos restantes retrocedieron al sentir la presencia de un ser divino completamente desatado. El poder de Freya se extendió por el restaurante en oleadas, cada pulso reducía a más criaturas a la nada. Las especies mejoradas intentaron huir, su inteligencia evolucionada reconoció la inutilidad de luchar contra un dios, pero Freya no les dio ninguna oportunidad de escapar. Cuando terminó, el restaurante quedó inquietantemente silencioso, salvo por el sonido de los escombros al asentarse. Los antiguos aventureros abrieron lentamente los ojos y descubrieron que la habitación estaba completamente libre de monstruos, aunque el daño estructural seguía siendo evidencia de la batalla. Eres Freya-sama, balbuceó Lunoire, cayendo de rodillas. Las demás rápidamente siguieron su ejemplo, excepto Mia, que simplemente se cruzó de brazos y sonrió con complicidad. Freya no volvió a su apariencia mortal disfrazada tanto como hubiera querido. Ponerse el disfraz significaría suprimir su divinidad cuando un monstruo poderoso, incluso más allá de los poderes que una ex aventurera de nivel 6 como Mia podría manejar, podría aparecer de la nada. Para aquellos que se lo preguntan, sí, Sir siempre ha sido Lady Freya disfrazada, explicó Mia a sus empleados conmocionados, con su voz ronca teñida de diversión. Como su antigua capitana de familia, lo he sabido desde el principio. Lady Freya eligió ser camarera aquí y ha sido una de nuestras trabajadoras más esforzadas. Se cruzó de brazos y sonrió. Aunque sospecho que atender a los clientes era más entretenido para ella de lo que admite, la diosa se sonrojó, de forma similar a como lo haría su alter ego cuando la molestaban, y esto pareció tranquilizar a algunos de los compañeros de trabajo de su alter ego al ver un comportamiento familiar. Puedes tratarme como siempre lo has hecho, respondió Freya con su voz Sir con la esperanza de tranquilizar a sus compañeros de trabajo. Siempre pensé que Sir era diferente, tartamudeó Anna, moviendo nerviosamente sus orejas de gato mientras miraba a su colega transformada. La forma en que podía leer a los clientes con tanta facilidad, como nunca parecía cansada sin importar cuán largo fuera su turno. Eso explica por qué mis intentos de enseñarte a robar carteras siempre fracasaron, añadió Chloe con una risa débil, todavía sosteniendo su brazo herido. Es difícil engañar a una diosa, especialmente a una conocida por su sabiduría. Hizo una pausa y luego inclinó la cabeza respetuosamente. Aunque debo decir, Freya-sama, que eres una excelente camarera. Los demás miembros del personal permanecieron en un silencio atónito, procesando la revelación de que habían estado trabajando junto a una de las deidades más poderosas de Horario todo este tiempo. Por favor, dijo Freya en voz baja, mientras su aura divina se atenuaba ligeramente, no hay necesidad de que me traten de manera diferente. Elegí trabajar aquí porque realmente lo disfruto. Sonrió cálidamente a sus colegas. Aunque ahora mismo tenemos asuntos más urgentes que atender. Se giró para mirar hacia abajo, sus sentidos divinos detectaron perturbaciones masivas en la mazmorra de Horario.
Hay muchas cosas que me gustaría explicar sobre la situación, pero eso tendrá que venir más tarde. Lo que necesitas saber es que los monstruos están saliendo de la mazmorra. Más monstruos y poderosos seguirán saliendo hasta que todas las entradas de la mazmorra estén selladas. Como para confirmar sus palabras, más rugidos y aullidos se pudieron escuchar en la distancia, acompañados por los sonidos del combate, mientras cualquiera capaz de luchar estallaba a su alrededor. Por un momento, Freya instintivamente resistió el pensamiento ocioso que se había manifestado en su mente, pero rápidamente se recordó que Ouranos había renunciado a las restricciones sobre las deidades y los poderes divinos, lo que también significaba que se habían levantado varias otras restricciones. También sintió que algo se agitaba en su interior. La emoción del combate, la emoción de liberar toda su fuerza. Sensaciones que no había experimentado desde la guerra de los monstruos, hacía milenios. Había pasado años jugando a ser mortal, encontrando entretenimiento en la vida sencilla de una camarera. Pero ahora, frente a estas abominaciones, sintió que su verdadera naturaleza despertaba. No luches contra ello, dijo Freya, su voz por primera vez en milenios, tenía el tono del deseo de batalla, esta es mi bendición para aumentar tus habilidades y posibilidades de supervivencia. Las antiguas aventureras que se convirtieron en propietarias y camareras, se estremecieron cuando el maná de Freya entró en sus cuerpos. Sus espaldas comenzaron a brillar cuando Falna recibió el maná que se suponía que solo aceptaban sus antiguas deidades de sus días de aventureras. Las camareras gimieron levemente de dolor, pero Mia sintió que estaba experimentando un ascenso de nivel. Dado que solo Mia es mi hija, la bendición será solo temporal, dijo Freya mientras una sonrisa curvaba sus labios, hermosa y terrible a la vez. Parece que volveré al campo de batalla. Ha pasado demasiado tiempo desde que ejercí adecuadamente mi autoridad como diosa de la guerra. El poder que irradiaba de su cuerpo se intensificó, haciendo que el aire mismo brillara. Las otras camareras observaron con asombro cómo su colega se transformaba por completo en el ser divino al que habían servido sin saberlo durante años. La dulce y a veces torpe Sir había desaparecido. En su lugar estaba Freya, la diosa de la guerra y el amor, lista para enfrentarse a cualquier horror que Gea le estuviera reservado. La guerra de los monstruos terminó con la atadura de Gea, declaró, y su voz se escuchó por todo el restaurante en ruinas. Si ella busca reiniciar ese conflicto, entonces recordará por qué los dioses decidieron ponerse del lado de la humanidad en primer lugar. Ella era Freya, la diosa nórdica de la guerra, el amor y la muerte. El campo de batalla era su dominio tanto como los asuntos del corazón. A medida que más monstruos entraban por los agujeros del edificio, una feroz sonrisa se extendió por su rostro. Su poder aumentó aún más y sus ojos brillaron con la luz de las batallas antiguas. La luz en sus ojos no solo reflejaba poder, sino también anticipación. La guerra de los monstruos había terminado hacía siglos, pero ahora, mientras el caos descendía sobre Horario, Freya sentía que regresaba a sus raíces. La diosa de la guerra estaba despertando y que el cielo ayudara a cualquier monstruo que se interpusiera en su camino. Hijos míos. Freya invocó a su familia a través del Falna que había colocado en cada miembro de la familia Freya. Que nuestros enemigos sepan quién soy realmente. Soy Freya, la diosa nórdica de la guerra, el amor y la muerte. Solo la muerte aguarda a quienes eligen luchar contra nosotros. ¿Qué opinan de lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Tienen alguna recomendación para mejorar? Háganmelo saber. Gracias por leer.